Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, acá en esta clase en la cual vamos a nutrirnos de una temática muy necesaria para todos los que se dedican este tema de la sexualidad. ¿Por qué? Porque a veces sabemos menos de la vejez que de otras edades, e incluso no solamente sabemos menos, sino que tenemos ideas erróneas o nos cuesta eh, entender qué es lo que pasa con esto. Así que vamos a hablar hoy de un tema que tiene que ver con la sexualidad, con la erótica, el erotismo, todas palabras que nos ayudan a pensar esta temática, para encontrarle nuevas aristas, para darle sentido a cuestiones que sabemos que suceden y a veces no sabemos cuál es la palabra específica que las describe. ¿Cuáles son los objetivos de estas tres clases? En principio, los objetivos tienen que ver con presentar cuáles son los contextos en los que se produce la experiencia del erotismo. Fíjense qué palabras, ¿no? Contextos. Contextos, lugares, tiempos, momentos, situaciones en las cuales algo se vuelve erótico. También vamos a ver cómo va variando el goce y cuáles son los factores que inciden en esta variación del goce como forma de disfrute y el anhelo como expectativa. Sabemos que el deseo, al realizarse, al buscar, ya en alguna medida genera un cierto goce, pero tiene más que ver con este punto de fuga en el cual hay algo que nos indica qué es lo que queremos. Y también vamos a ver algo que a ustedes les va a resultar llamativo, que es la dimensión política. Esta noción yo la extraigo de un filósofo francés llamado Michel Foucault, que pensaba que la política tenía que ver con todos esos mecanismos de control que en alguna medida inciden en cómo nosotros nos relacionamos con el mundo. Es decir, hay un montón de cuestiones que no están prohibidas directamente, pero que sin embargo funcionan como prohibiciones. ¿Por qué? Porque quedaría mal si una mujer de 70 y pico de años anduviese con una ropa demasiado ajustada, o porque si un hombre mayor mira mucho a una chica le pueden decir viejo verde. Es decir, hay un montón de cuestiones que traspasan los límites de la legalidad, nadie lo van a meter preso por esto, pero sin embargo funcionan como controles que hacen que las personas en alguna medida abdiquen de su deseo. Hay una definición de varios autores que unen la noción de sexualidad con la capacidad física, con la motivación, estar motivados con actitudes que se puedan generar entre las personas, con la oportunidad del encuentro, es decir, tener o no pareja. Vamos a ver cuán importante es a lo largo de la vida para dar lugar a la sexualidad, la conducta sexual, los momentos, las situaciones. Todo esto da lugar a lo que podemos denominar la sexualidad. Y la sexualidad también comprende otra parte, que es la intimidad. A veces es difícil definir si la intimidad es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque está definida a veces con palabras como familiaridad, como calidez, cercanía. Creo que la palabra familiaridad nos lleva justamente a un punto medio complicado. ¿Por qué? Porque justamente con lo familiar la sexualidad se pone en tensión. Pero sí me parece que hay una relación de intimidad que tiene que ver con esta calidez, con esta seguridad, con esta sensación de cercanía, ¿no? Que muchas veces lo vemos cuando una pareja de repente se encuentra nuevamente a solas porque los hijos no están o por lo que fuese, y de repente la sexualidad no solamente es el disfrute de ese momento, sino que tiene que ver con volver a encontrar esa intimidad entre ambos, que no puede ser, no puede estar en ningún otro lugar. Incluso por más que los hijos sean muy queridos, justamente ahí, en ese punto de intimidad, no entran. Y esto es lo que yo quisiera rescatar de este término. Por otro lado, tenemos una definición de la erótica, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque pesa muchísimo sobre el tema de la vejez. La erótica se define como un procesamiento cultural del sexo. Es decir, es el modo en que una cultura nos dice qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, quiénes pueden hacerlo y quiénes no pueden hacerlo, cuáles son los objetos designados, ¿no? Si son las mujeres, son los varones. Los varones en general en esta cultura fueron vistos como los sujetos y las mujeres como los objetos. Por eso a los varones se les pide más la potencia física y a las mujeres se les pide más la belleza. ¿m? Pero también
lo que podemos ver es que hay modalidades que durante mucho tiempo estuvieron prohibidas, como la masturbación, o incluso el sexo oral. Durante mucho tiempo se pensaba que era una práctica que se hacía con prostitutas y no con las esposas, o si incluso ciertas posiciones. Es decir, cada momento histórico va designando quiénes son los participantes de esta ficción en la que se estructura el deseo. ¿Por qué digo ficción? Ficción suena un poco a guión, a cuestión teatral, a cuestión cinematográfica. Y justamente lo quiero poner ahí porque en alguna medida las culturas, las sociedades construyen ficciones posibles acerca de lo que es el deseo. Si nosotros nos vamos lejos en la historia, en la antigüedad griega o en el Imperio Romano, nos lo vamos a encontrar, por ejemplo, que en la Grecia clásica y en Roma también, la homosexualidad estaba aceptada, pero con ciertas reglas muy particulares, donde el esclavo tenía que ser el pasivo y el que era ciudadano pleno tenía que ser el activo, y si era al revés, esto podía ser pasible de una pena muy grave, o el mayor tenía que ser el activo y el más joven el pasivo. Pero también lo que vemos es que los objetos de deseo eran púberes, lo que hoy veríamos de una manera muy negativa como algo pedofílico. En ese momento estaba absolutamente permitido y estaba totalmente claro que era así. Entonces, de la misma manera que durante mucho tiempo muchos de nuestros parientes un poco más lejanos, abuelos, bisabuelos, venían casados a los 15 años, a los 16 años desde Europa, y esto era factible. Bueno, vemos cómo las costumbres van cambiando y van modificando quiénes son los objetos de deseo. Entonces, el género va a tener una fuerte incidencia en esto, pero también la edad. Es decir, la edad va a ser un mecanismo regulatorio muy fuerte a nivel de la cultura en relación a quiénes son los deseables y no deseables, y vamos a tener una herencia muy grecolatina, particularmente griega, donde si el deseo está puesto en los jóvenes y van a ver la exaltación de esa juventud, que yo les decía que eran para nosotros niños más que jóvenes, en realidad lo contrario a esto van a ser los viejos, y no por considerar que no tenían deseo, sino porque en realidad lo que veían era que los viejos, lo van a decir con todas las palabras, eran feos. Es decir, ellos construyen una idea que, por ejemplo, en el pueblo judío no aparece en ningún momento. Incluso se habla en algunas figuras, en algunos textos bíblicos, como la belleza de la vejez, cosa que entre los griegos no aparece por ningún lado. Hablando de la belleza, es importante destacar los modelos estéticos que se refieren a la erótica, porque tienen que ver con este procesamiento de la cultura, y en realidad los modelos estéticos no tienen que ver solo con la banalidad de quienes, los detalles de una moda, que obviamente también tienen que ver con esta estética, sino que los modelos estéticos organizan la interpretación de la experiencia, de la experiencia sexual incluso. ¿Por qué? Porque nos acercamos a objetos que nos gustan, y los modelos estéticos señalan lo bello, lo feo, lo atractivo, lo repulsivo. Entonces creo que siempre tenemos que pensar cómo se han construido tales modelos. ¿Para qué? Para poder pensar que esto no tiene que ver con algo en sí genéticamente determinado, sino que está culturalmente determinado. Probablemente muchos de ustedes, si yo les digo, les gustan las personas mayores, la mayoría me pueden decir, no, no me gustan. ¿Por qué? Porque nos han enseñado desde muy temprano y desde hace muchos siglos que todo aquello que tenga que ver con símbolos de la vejez pareciera que afean a un sujeto. Y esto es una experiencia que incluso está datada en la historia de una persona, donde entre los 6 y 7 años los chicos empiezan a ver como feos a los viejos, cosa que previamente no lo habían tenido de esa manera. Finalmente tenemos un término que es clave especialmente para todos los que van a hacer educación sexual a lo largo de la vida, y educación sexual con las personas mayores, y que tiene que ver con entender a la sexualidad como el erotismo. El erotismo es esta capacidad que tiene el ser humano de darle una dimensión simbólica y constructiva muy móvil a nuestro deseo. Es decir,
si muchas de las especies, la mayoría, necesitan alguna señal específica, en algunos pájaros el baile, en los perros los olores, es decir, para poder saber que pueden copular, nosotros somos una especie, junto con algunas otras especies como los bonobos, que no copulamos solamente para reproducirnos, sino que copulamos para disfrutar y en alguna de estas podemos reproducirnos o no. Entonces, este erotismo toma un lugar muy central. ¿Por qué? Porque se metamorfosea, se transforma, toma formas parecidas símiles a lo que puede llegar a ser esa demanda casi instintiva que nosotros tenemos a nivel sexual, pero que puede ser vista de maneras mucho más amplias y que puede utilizar cada uno de los contenidos que nosotros requerimos para esa experiencia sexual, como por ejemplo la vista. Podemos gozar a partir de lo que vemos, podemos llegar a tener un orgasmo a partir de un entrecruzamiento de miradas, gozamos a partir de los olores, de los perfumes o de los olores quizás que no sean tan exquisitos. Gozamos también de los roces táctiles, de hecho la genitalidad tiene que ver con el goce táctil. Es decir, gozamos a partir de cada uno de nuestros sentidos y también a partir de los relatos que vamos construyendo acerca de cómo nos gustaría que sea ese encuentro sexual. Es decir, lo que llamamos durante mucho tiempo las fantasías eróticas, en realidad podemos decir que son microrelatos que organizan nuestra relación con los otros y que nos generan deseos, deseos de poder estar. Estos deseos son muchas veces, algunos tienen cierta continuidad y muchos de estos son cambiantes en el tiempo. Todo esto va a dar lugar a que pueda haber una respuesta sexual física, es decir, que podamos tener una estimulación suficiente como para poder acoplarnos o no. En realidad esto es digo, el erotismo incluye la genitalidad en sí misma, pero la rebasa de una manera muy importante. ¿Y por qué digo que esto es central en nuestra educación sexual a las personas mayores? ¿Por qué? Porque puede haber algunos cambios a lo largo de la vida, y especialmente a nivel genital, que puedan limitar algunas prácticas o por lo menos que sean menos previsibles, y es importantísimo saber que hay muchas otras, que el campo del erotismo es muchísimo más amplio que el de la genitalidad. Entonces, si nosotros vamos, como ya venimos preludiando, viendo las narrativas, la verdad es que la diversidad es muy fuerte a lo largo en las distintas culturas y en nuestra propia cultura. Y como señalábamos, entre el mundo hebreo y el mundo greco-latino hay diferencias enormes. Y no porque uno haya sido mejor que el otro, sino porque tomaron narrativas distintas a partir de las cuales se pensaron las formas de interacción entre hombres y mujeres, entre hombres con otros hombres, mujeres con otras mujeres, es decir, o con las personas consigo mismas. Entonces, todas estas variables lo que nos dan cuenta es de que hay un gran cambio por realizar, que el deseo no está fijado de una manera rígida y mucho menos cuando tenemos una sociedad que está envejeciendo de tal manera donde incluso vemos cómo aparecen nuevas figuras como las MILF, aparece nueva pornografía donde incluye a las personas mayores. ¿Por qué? Porque cada vez son más las personas mayores y si seguimos con un modelo restringido a una edad muy limitada, probablemente demasiada gente queda fuera. Entonces, vamos a cuestionar ciertas narrativas del erotismo y para eso vamos a criticar la idea del encuentro sexogenital, que ya lo hemos visto, pero también vamos a criticar la noción de lo previo y lo final. Es decir, la idea de que hay un sexo previo, oral, manual o besos, abrazos, lo que fuese, que todo esto tiene que ver con preparar al sujeto para estar activo genitalmente, en realidad tuvo que ver con una idea más genital y reproductiva que hoy no tiene el mismo sentido que en otros momentos. Es decir, antes se justificaba la sexualidad a partir de esto. Hoy no hace falta justificarla de esta manera y podemos pensar que hay muchas personas, no solamente mayores, sino jóvenes, que prefieren que el deseo pueda pasar a veces por lo genital y a veces
por otras prácticas no necesariamente genitales. También tenemos que salir de este otro prejuicio que es la lógica de la capacidad versus la incapacidad. Si hay erección o si hay una estimulación suficiente en la mujer, todo se puede, y si no, parece que no pasa nada. No es así. También es aludir a lo genital y reproductivo. Y por último, ya vimos los modelos estéticos que ya los hemos trabajado, eh, lo que yo llamo el pragmatismo sanitario. Es decir, si alguien está enfermo, pareciera que la sexualidad se vuelve en un bien totalmente prescindente. Yo no creo que sea así, y justamente por el contrario, lo que me importa mucho destacar es que en los momentos en los cuales no estamos bien con nuestro cuerpo, la sexualidad es una forma de aferrarnos de vuelta a un cuerpo de placer. Una señora me decía que ella se llevaba mal con su cuerpo hasta que lo conoció a un tal Juan, y ahí volvió a sentir que sus hormonas eran jóvenes. ¿Por qué decía hormonas jóvenes? Porque sentía que su cuerpo vibraba, que su cuerpo le pasaban cosas, y la única forma que tenía para describirlo era ponerle la palabra juventud. No hace falta decir jóvenes, tenía hormonas. Seguía siendo una persona sensible y seguía sintiendo sensaciones eróticas que traspasaban la idea de lo que ella hubiese imaginado para sí misma. Entonces, creo que la enfermedad o la discapacidad no va en contra del erotismo, y creo que tenemos que ser muy claros con esto, porque si no parece que el cuerpo se vuelve un cuerpo de cuidados y un cuerpo hipocondríaco más que un cuerpo de disfrute. Esto lo vamos a ver en la tercera parte. Obviamente la continuidad del erotismo es muy variable, pero no solamente con la vejez, sino a lo largo de toda la vida. ¿eh? Cuando nos peleamos con nuestra pareja, cuando nos amigamos con nuestra pareja, cuando tenemos mucho trabajo o cuando nos vamos de vacaciones, siempre cambia. Puede haber cambios fisiológicos, o cuando se tienen hijos, es decir, hay muchas otras cuestiones que se ponen en contra de esta supuesta continuidad sexual, incluso el propio aburrimiento del cual ya vamos a hablar.